Un gusto, un gozo poder verlos nuevamente. Le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de podernos reunir una vez más para meditar en su palabra. Por su misericordia, el que les habla hoy está aquí de pie. Por su gracia. Créanme que me sentí un poco abatido, pero gracias a Dios por la seguridad que nos da, por los hermanos que nos aconsejan y nos exhortan y nos alientan. En mis devocionales que hago en mi trabajo, siempre medito y medité en el texto de Jeremías 48:10, un texto que me puso a temblar. Y es por eso que les digo que es por su misericordia que yo estoy parado aquí. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Maldito aquel que hace la obra de Dios sin ponerle el empeño que debe. Maldito aquel que hace la obra de Dios negligentemente. Y ese texto impactó mi vida y me puso a pensar en muchas cosas. Pero gracias al Señor hoy estamos aquí. Porque sé que fue por mi Señor Jesucristo que hoy podemos decir salvo soy. Por la obra perfecta, por la obra redentora perfecta que Él hizo por nosotros. Por cada uno de los que creen en su nombre. Por cada uno de los que hoy confiesan a Cristo como Señor y Salvador. Es por Él, es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia. Así que vamos a orar para poder meditar hoy en el Salmo 119, versículos 9 al 16. Amén. Gracias, Señor Jesús, te damos por el privilegio tan grande, Señor, de estar nuevamente hoy aquí de pie delante de mis hermanos. Te suplico, Señor, que seas tú con cada uno de ellos, Padre Celestial. Ayuda al predicador, ayuda a tu siervo, Señor. Yo sé que si tú no eres conmigo, como dijo Moisés, Señor, yo no puedo estar aquí. Si tú no vas conmigo, yo no puedo caminar, Señor. Así que te pido que seas tú guiando mis labios, Señor, y que seas tú hablando al corazón de tus hijos, y que seas tú, Señor, confortando el alma de cada uno de nosotros. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. ¿Me puedes pasar mi agua? Perdón. Bueno. Cuando hablamos de propósitos y nos proponemos obtener algún logro o una meta, siempre tomamos acciones, siempre organizamos nuestros pasos que nos llevarán al objetivo. Y como vimos el domingo pasado, la bienaventuranza de la vida se obtiene viviendo bajo las ordenanzas de la excelente palabra de Dios. Viviendo bajo las ordenanzas de la excelente palabra de Dios. Todos los creyentes debemos de estar agradecidos por esa vida bienaventurada que nos ha sido manifestada y otorgada por Cristo en su palabra. En la primera epístola de Juan 1 al 2 podemos ver, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Se nos manifestó en quién? En Cristo. En primera epístola de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero hermanos, esta vida debe cultivarse con el paso de los años a una vida de santidad, a una vida de justicia, y también lo dice la palabra de Dios en primera de Juan 3:3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Cristo se purifica, así como Él es puro. Pero, ¿cómo aprende el creyente a ser santo, a ser puro? ¿Cómo aprende un creyente a caminar en ese camino que Dios ha trazado? Bueno, en la oración sumo sacerdotal del Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, Padre, santifícalos en tu verdad.
Tu palabra es verdad. Ay. Entendiendo, ¿verdad?, que ser santo no es sinónimo de ser perfecto. Como lo dice el comentarista Matthew Henry, dudar de nuestra propia sabiduría y fuerza y depender de Dios prueba que el propósito de la santidad es sincero. La palabra de Dios es un tesoro digno de guardar y no hay dónde guardarlo en forma segura sino que en nuestros corazones, para oponer los preceptos de Dios al dominio del pecado, las promesas de Dios a la seducción del pecado y sus amenazas a la violencia del pecado. En pocas palabras, mis hermanos, vivir a la luz de la palabra de Dios no te hace ser impecable, pero sí te hace pecar menos. Y esto es lo que podemos ver a la luz de nuestras propias vidas. Apartarse de la meditación de la palabra de Dios nos hace acercarnos a una vida más pecaminosa que a una vida santa. Deja de meditar un par de días en la palabra de Dios y verás cómo tus pensamientos comienzan a desviarse. Y creo que ese es el problema de muchos de nosotros hoy. Que pensamos que con el conocimiento que ya obtuvimos de la palabra de Dios es suficiente. Y comenzamos a correr como un motor de 8 cilindros con la reserva del tanque de gasolina. En algún momento se va a apagar. Y cuando estás en ese estancamiento, es en donde tus concupiscencias comienzan a reinar. Santiago 1, 13 al 15 dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Hermanos, Eva cayó en transgresión cuando contempló el árbol y vio que el fruto era agradable para alcanzar sabiduría. Génesis 3:6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió también. Cuando comenzamos a prestar más atención a nuestros deseos, obviando el mandamiento de Dios, la transgresión va a llegar. Dejar de contemplar la ley de Dios nos lleva a vivir y ser seducidos por nuestras propias pasiones. Y hermanos, caer en la transgresión es lo más doloroso que un creyente verdadero pueda sentir. El pecado en el momento da placer, pero después te hace sentir la persona más miserable del mundo. Y es por eso, por lo que la vida bienaventurada del Salmo 119 se alcanza en el gozo, en el deleite, en el meditar en la ley santa de nuestro Dios. Hermanos, la ley se nos dio para cumplirla. Pero por el pecado no podemos cumplirla eficazmente y por ende, por medio del mandamiento, el pecado revivió y nos mató. Ahora, en el nuevo pacto mediado por Cristo, esa ley está totalmente cumplida y en beneficio de cada creyente, esa obra perfecta en Cristo es tuya. Cristo cumplió la ley eficazmente, vivió la vida santa que tú y yo necesitamos vivir. Él complació totalmente la voluntad de Dios. Y esa obra es de cada uno de nosotros. Esa obra actúa a nuestro favor. Ahora, ¿para qué le sirve la palabra de Dios a un creyente en el nuevo pacto? Aquí nace el título de mi sermón. El propósito de la ley es mantener puro nuestro camino.
En el Salmo 119, 9 al 6, como ya lo leímos, dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Verdaderamente nuestro deleite en la palabra de Dios es más glorioso que todo lo que podamos alcanzar. El salmista compara ese gozo que él obtiene al meditar en su palabra con el gozo de todas las riquezas. ¿Tú te imaginas sacarte el Powerball? Y que la alegría que pudiéramos sentir si nos sacamos la lotería, la pudiéramos sentir cada vez que abrimos la palabra de Dios. ¿Cómo sería nuestra vida de bienaventurada si en realidad ese fuera nuestro sentir? Como ya les comenté el domingo pasado, este salmo es un acróstico, nos resalta las excelencias de la ley de Dios, pero ahora vamos a hablar de la pureza de la palabra de Dios. La pregunta que nos hace el versículo 9 es: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? La respuesta: guardando tu palabra. La idea explícita en esta pregunta y respuesta es que si hay algo para mantener una vida recta delante de Dios, es manteniendo en la conciencia su palabra. Y esto es algo por lo cual la forma acróstica del Salmo es importante, porque de esa forma todo judío podía mantener en su conciencia la palabra de Dios. Y al tener esa palabra controlando nuestra mente, podemos vivir a la luz de la voluntad de Dios. Para nuestro mayor aprovechamiento, vamos a dividir este texto en 3 secciones. Número 1, cómo mantenerse puro. Número 2, la importancia de atesorar y meditar la palabra de Dios. Número 3, la delicia y compromiso de la palabra de Dios. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Mi primer punto. ¿Cómo mantenerse puro? En el Salmo 12:6 dice que las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. La palabra de Dios tiene el poder para hacer que lo inmundo venga a ser puro. Pero ¿de qué forma este proceso llega a la vida de un ser humano concebido en pecado? Como lo dice el rey David en el Salmo 51:5. He aquí, yo nací en iniquidad, en pecado me concibió mi madre. Muchos comentaristas liberales creen que al leer esto, David está diciendo que él es fruto de una infidelidad de su mamá. Pero a lo que él se está refiriendo aquí es que todo ser humano desde la caída ha sido concebido en la transgresión de la ley de Dios. Una ley que, si se hubiera mantenido guardada, tenía la capacidad de mantener al ser humano en una vida pura. El mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva en el huerto del Edén tenía la capacidad de mantenerlos puros. Y hoy ese mandamiento tiene la misma fuerza que en el huerto del Edén. El mandamiento de Dios tiene la capacidad, tiene el poder para mantenernos puros, apartados del pecado. Si todos hemos leído el Génesis, en sus primeros 2 capítulos vemos que Dios declaró que todo era bueno y bueno en gran medida.
hasta que llegó la desobediencia a la vida del ser humano. Fue el quebrantamiento de ese mandamiento que ocasionó todo el caos que hoy podemos apreciar. En un comentarista dice, a la corrupción original todos hemos agregado el pecado actual. De la desobediencia a un mandamiento de Dios, mira todo lo que está pasando allá afuera. Es una ruina vivir sin ley alguna o escoger leyes falsas. Es mejor andar por las reglas de la Escritura. Pero es muy interesante ver que la pregunta no se dirige a una persona en etapa madura ni a un niño, sino a una persona intermedia, a un joven, a un muchacho. En el contexto judío, los niños empezaban a estudiar la Torá a la edad de 5 o 6 años en adelante. Los padres tenían la responsabilidad de enseñar a sus hijos la instrucción. Pero también habían escuelas especiales en las cuales asistían para aprender los estatutos y decretos de Dios. Pero ¿cuál era el objetivo de esa labor? Bueno, como todos sabemos, en la etapa de la juventud es en donde nuestros apetitos se aumentan. Y cuando hablo de apetitos no me refiero a hambre. Me refiero a que en la etapa de la juventud viene el desenfreno. Es donde el joven quiere experimentar y probar de todo. El que no pasó por eso, le debemos preguntar si verdaderamente es un humano. En Eclesiastés 11:9 dice, alégrate joven en tu mocedad y toma placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, mas sabe que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. O sea que la importancia de enseñar la ley de Dios a los niños era para que en su etapa de la juventud esa ley sirviera como un freno para parar todo deseo desordenado y que pudiera venir a la vida de este muchacho. Y ese es el deber de nosotros como padres hoy, enseñarle los estatutos y decretos de nuestro Dios a nuestros hijos. Hermanos, muchos de nosotros no venimos a los pies de Dios en la etapa de nuestra juventud. Y si se han dado cuenta, acoplar nuestra vida a los mandamientos del Señor se ha hecho mucho más difícil. Con esto no estoy diciendo que yo tengo la capacidad de hacerlo. Esa capacidad viene del poder del Espíritu de Dios. Lo que estoy diciendo es que estamos viciados a nuestra antigua manera de crianza. En 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. ¿Quién nos heredó esa vana manera de vivir? Heredada de nuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata. No estoy diciendo que la crianza que te dieron tus padres está mal. Estoy diciendo que una crianza fuera de las Escrituras no fue la correcta. Estamos tan viciados a nuestra antigua manera de vivir que cuando vemos el mandamiento creemos que es imposible cumplirlo. Ahora recordemos algo. Estos judíos guardaban la ley para ser salvos. En el creyente guardar el mandamiento debería ser un deleite por el simple hecho de que el creyente ya es salvo. La perspectiva de hacer para ser salvo te lleva a esforzarte más y es más gravoso, es más duro, es más fatigoso. Es por eso que Jesús acusa a los fariseos de poner cargas al pueblo que ni ellos mismos querían cargar. Pero la perspectiva de ser salvo por la gracia nos debería de mover a vivir el mandamiento por el simple hecho de que yo ya soy salvo. Vivir el mandamiento con sinceridad refleja nada más la obra de Dios en nuestra vida. En Efesios 2,
en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don, es un regalo de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En la regeneración de nuestras almas, o el nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús y es aplicado por el Espíritu de Dios, Dios nos ha hecho nacer de nuevo en Cristo para hacer buenas obras. Esas obras Dios las preparó para que vivamos en ellas. Pero ¿cómo yo, como creyente, voy a vivir en esas obras si no las conozco? ¿Cómo yo voy a entender lo que Dios pide de mi vida si no conozco su palabra? Si no conozco sus estatutos y sus ordenanzas. ¿Cómo yo voy a encontrar deleite en las esperanzas de la palabra de Dios si yo tengo la Biblia cerrada? Y esta es la importancia del segundo punto. La importancia de atesorar y meditar en la palabra de Dios. Salmos 119, 10 al 13 dice: con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios todas las ordenanzas de tu boca. Hermanos, recordemos que la palabra pecado viene del griego amartilla, y que significa errar al blanco, significa fallar a un propósito. En Romanos 3:23 se nos dice que por cuanto todos hemos pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. O sea, que mi pecado me hizo errar para alcanzar mi propósito, que era vivir para la gloria de Dios, y no alcanzamos esa gloria por la desobediencia al mandamiento. El salmista nos dice que como creyentes debemos buscar a Dios con todo nuestro ser y rogarle que nunca nos desviemos de sus mandamientos. Salmo 119:10: con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Hermanos, a lo largo de este salmo, los ruegos que el salmista hace es de que Dios lo ayude a perseverar en su palabra, de que Dios lo ayude a no desviarse, que Dios lo ayude a seguir fielmente el camino trazado. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes que me desvíe de tus mandamientos. Debemos de tener esa entrega absoluta de todo nuestro ser. O sea, morir al yo. Y el texto más famoso en este púlpito es Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Están entendiendo el texto? Con Cristo yo fui crucificado. Yo ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Ahora la vida que yo vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no tengo que ser yo el que vive. ¿Cuál era la vida de Cristo? Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Ese es el reflejo de tu vida? Hacer la voluntad de aquel que vive en ti. Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, la responsabilidad que tenemos como creyentes es buscar a Dios con todo el corazón.
Si yo te dijera que cualquiera puede hacer esto, diríamos entonces que el hombre tiene la capacidad de volverse a Dios. Pero estamos hablando de creyentes regenerados, de personas que han sido regeneradas, selladas, bautizadas en el cuerpo de Cristo. Personas que dicen tener fe. Personas como tú y como yo, que confiamos en el sacrificio perfecto de Cristo. Estoy hablando de personas que han sido selladas con el Espíritu Santo para vivir bajo los estatutos de Dios. En Esdras 7:10 dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y las ordenanzas a Israel. Esdras preparó su corazón, pero ¿cómo lo hizo Esdras? En el versículo 9 se nos dice, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Esdras pudo preparar su corazón, meditar en la ley de Dios, enseñar los estatutos al pueblo, porque la mano de Dios estaba sobre él. Pregunto, ¿tú tienes al Espíritu Santo? ¿Cómo debería ser nuestra vida a la luz de ese texto? Recordemos que la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no era como la obra del Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba permanentemente en un creyente. Pero ahora se nos ha dado el poder por medio del Espíritu de Dios para poder vivir en los estatutos y decretos de Dios. Hermanos, ¿por qué estamos mencionando esto? Porque tenemos que preparar nuestro corazón para estudiar la ley de Dios y practicarla y enseñarla. Es por eso el objetivo de que no queremos pecar contra Dios. El objetivo de guardar la ley de Dios en nuestros corazones, de meditar en la palabra de Dios, de meditar en cada uno de sus estatutos, es para no pecar delante de Dios, para no ofenderlo. Nuestro anhelo debería ser agradar y querer servir con limpia conciencia a nuestro Señor. Debemos de atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Salmo 119:11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Hermanos, como dije, pecar es errar a nuestro propósito de vivir para la gloria de Dios. Cuando tú y yo pecamos, la gloria de Dios es blasfemada a causa de nuestra desobediencia al mandamiento. Hermanos, miren, para un impío, la ley lo lleva a ver la necesidad que tiene de Cristo. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Para un no creyente, la ley le apunta a Cristo. Para el creyente, la ley es vivir para la voluntad de Dios. Es por eso que lo que dice en Efesios 2:10 nos tiene que poner a pensar. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hermanos. Esto nos debería de llenar de regocijo. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Fuimos escogidos para la gloria de Dios, una gloria que está reflejada en las páginas de ese libro que ustedes llaman Biblia. Y en esa Biblia están las promesas que nos dan aliento, está la exhortación que tanto necesitamos, está revelado el carácter perfecto y todos los atributos de Dios para que conozcamos y aprendamos a vivir para su gloria.
¿Para qué se le dio la ley al pueblo de Israel? Para que aprendieran a vivir delante de la presencia de un Dios 3 veces santo. ¿Para qué se nos ha dado el mandamiento? Para que aprendamos a vivir delante de aquel que nos amó y que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. ¿Saben por qué la Biblia debería ser importante en la vida de cada creyente? Porque en la Biblia se nos habla de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo y por lo que Él hizo para que tú y yo hoy podamos tener esa vida. Para que hoy tú y yo podamos tener el conocimiento para no errar al propósito marcado y para contar a los demás de sus ordenanzas. Salmo 119, 13. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Porque deseamos que todos conozcan de las ordenanzas de Dios. Porque deseamos que todos aquellos que conocemos sepan de la obra redentora de Dios en Cristo. Deseamos que conozcan su justicia y que sepan que Dios de ningún modo tomará por inocente al culpable. Pero que nos ha entregado por amor al Salvador del mundo, a Jesucristo su Hijo, nuestro Señor, un Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Santo de Israel. Nos lo ha entregado para que tú y yo podamos tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Hermanos, vivir en la ley de Dios nos hace libres. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad porque he buscado tus preceptos. Santiago 1, 25. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, el consejo de estudiar la palabra de Dios no es para que sepamos Biblia y podamos defender nuestros argumentos. Es para que nuestra vida sea transformada. Es para representar fielmente la obra que Dios está haciendo en cada uno de nuestros corazones. El meditar en la palabra de Dios no es para ir a debatir con los testigos de Jehová ni con los mormones. Es para que nuestra vida sea transformada. Y para que verdaderamente vivamos para la gloria de Dios. Una gloria que a veces opacamos por nuestra desobediencia. Una gloria que es pisoteada cada vez que no queremos obedecer. ¿Cuánto le debemos a nuestro Dios? Y por su misericordia hoy no hemos sido consumidos. Es por su misericordia que hoy te pudiste levantar, preparar y alistarte para venir a la iglesia a escuchar su palabra. Es por su misericordia que ayer pudiste dormir en casa y descansar, recobrar nuevas fuerzas para venir a poner atención hoy al culto. Hermanos, nuestra vida debería de ser apartada para Dios. Prepararnos para venir a la iglesia, para venir a escuchar su palabra. Prepararnos desde el día anterior y decir, bueno, mañana me toca ir a aprender de la obra de mi Dios en mi vida, aprender sus estatutos, aprender sus ordenanzas, a vivir en la ley de la libertad. Es por eso que el tercer punto es muy importante. El compromiso y el deleite con la palabra de Dios. Salmo 119, 14 al 16. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. El gozo de vivir en el camino de sus testimonios, hermanos, debería ser una alegría tan grande, pero tan grande para ese creyente verdadero. Vivir a la luz de la palabra de Dios. Hermanos, vivir en esos caminos nos hace vivir para la gloria de Dios. Un Dios que está irado todos los días con el pecador.
Salmos 7, versículos 11 al 13. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, Él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes, hermanos. Dios no está coqueteando con el pecador. Dios es santo, es justo, es puro. Es tan puro que la niña de sus ojos no puede contemplar nuestra mancha. Y Él está airado contra el impío todos los días. Hermanos, la ira de Dios no es una ira ciega como la tuya y la mía, que por cualquier cosa queremos reventar. Es una ira santa, una justa indignación por el pecado humano. Si Dios no estuviera airado con el pecado humano, no fuera justo. Y si Él no fuera justo, no fuera Dios. ¿Tú te imaginas a un Dios que pase por encima todas las iniquidades que este mundo comete? Que se hiciera de la vista gorda. ¿Tú pudieras confiar en un Dios así? Con un Dios que sea variante. Que hoy dice una cosa y mañana puede ser otra. ¿Tú podrías adorar a un Dios así? A un Dios que sea como nosotros. Que cuando hoy decimos sí, mañana podemos cambiar de parecer y decir no. Gracias a Dios por Cristo y su fidelidad. Hermanos, Dios no va a tomar por inocente a nadie a menos que se arrepienta y venga a los pies de Jesucristo. Esa es la importancia de conocer la palabra de Dios, porque sin ella no sabríamos qué hacer. Imagínate ¿qué sería de nuestras vidas sin la revelación divina? ¿Qué sería de nuestras vidas sin la revelación divina? ¿Qué sería si no tuviéramos la ayuda del Espíritu de Dios? Como dijo hermanos Micaías, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Dónde estarías tú hoy a la luz del texto que acabamos de leer? Que Él está airado todos los días contra el impío. ¿Cómo te defenderías ante la presencia de ese Dios que es santo, que es omnipotente, que es perfecto, omnisciente, que conoce lo más íntimo de tu ser, que conoce cada pensamiento que has tenido hoy y en toda tu vida? ¿Cómo podrías justificarte delante de ese Dios si no tuviéramos a Cristo? Si no tuviéramos esa palabra divina que hoy nos dice que en Cristo hay perdón, que en Cristo esa vida tuya pasada ha sido perdonada, que en Cristo cada pensamiento que ha venido a tu mente que no está acorde a la palabra de Dios ha sido perdonado, ha sido lavado en la sangre del Cordero. ¿Dónde estarías hoy sin las convicciones que el Espíritu Santo ha traído a tu vida? Es por eso que deberíamos de meditar en sus preceptos y considerar los caminos de Dios. Salmo 119, 15. Matthew Henry dice sobre el versículo 15: en el camino de los mandamientos de Dios están las inescrutables riquezas de Cristo, pero no meditamos en los preceptos de Dios para un buen propósito si nuestros buenos pensamientos no producen buenas obras. No basta leer la Biblia, no basta tener unos pensamientos acordes con la palabra de Dios. La palabra meditar implica una profunda reflexión, interiorización, que es considerar cómo los pasajes y enseñanzas de las Escrituras se aplican a la vida personal. Una oración y diálogo con Dios, memorización y repetición. En resumen, la meditación bíblica es un proceso de reflexión, comprensión
y aplicación de la palabra de Dios en la vida personal. Entonces, meditar requiere de un compromiso como el de Esdras al estudiar diligentemente la ley de nuestro Dios. Hermanos, muchas veces nosotros leemos la Biblia para calmar nuestra conciencia. Muchas veces queremos leer la Biblia solo por cumplir, pero como lo dice Matthew Henry, si nuestros pensamientos no producen buenas obras, no estamos avanzando en nada. Si nuestros pensamientos no nos llevan a hacer buenas obras, no estamos avanzando en nada. La fe sin obras es muerta. Debemos tener un compromiso serio y diligente en la palabra de Dios. Ese compromiso debe ser más alto que el compromiso matrimonial, familiar e incluso que el compromiso que tenemos con muchas de nuestras amistades. Con esto no estoy diciendo que si tú tienes un compromiso con algún hermano, con un amigo, lo dejes plantado. O que tomes en poco al dar tu palabra. Si tú dices sí, sí. Si dices no, no. Todo lo demás es pecado. Lo que te estoy diciendo, que tú tienes que tener un compromiso serio para el estudio de la palabra de Dios. Debes de tener una prioridad y una organización disciplinada con tu tiempo. No debes comprometer el tiempo de Dios para hacer tus cosas. Debes de ser organizado. Un día vi un meme que decía los 5 motivos por los cuales puedes faltar a la iglesia. Dice. Hay 5 motivos por los cuales debes faltar a la iglesia. El número 1 es que seas más sabio que el rey Salomón. El 2, que estés más enfermo que Job. El 3, que seas más viejo que Matusalén. El 4, que llueva más que en el diluvio. Y el 5, que tengas más trabajo que Noé. Pero el principal motivo por el cual tú no debes faltar a la iglesia es porque en la iglesia se te enseñan los mandamientos de tu Señor. Aquí se exalta su palabra, se te orienta a vivirla y se te exhorta que seas diligente y que veas que los motivos que más bien son excusas para no estar delante de su palabra son nacidos de una naturaleza pecaminosa, la cual se opone a la naturaleza divina de querer vivir a la luz de la palabra de Dios. El venir a la iglesia es importante, porque se te enseña que veas que el no querer obedecer a la palabra de Dios es una señal de un corazón no arrepentido. Se te muestra que sentir gravosos los mandamientos de Dios es señal de que tal vez aún estás en tus pecados. Hermanos, todo creyente debería encontrar deleite al estar frente a la palabra de Dios. Aquí no nos reunimos como un club social para convivir cada uno con el otro. Aquí nos reunimos porque sabemos que aquí está Él exhortándonos a través de su palabra. Aquí nos reunimos para mostrarnos amor fraternal, nacido de un corazón limpio y regenerado por el Espíritu de Dios. Aquí nos reunimos para exhortarnos unos con otros a seguir adelante. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. No debemos olvidar esa palabra y no debemos descuidarla, porque esa bendita palabra es la que nos transforma de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo. 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como con un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Al meditar en la palabra de Dios, tú estás siendo transformado. Al meditar en la palabra de Dios, tu vieja crianza se tiene que eliminar de una vez por todas. Tienes que morir al viejo yo. Al meditar en la palabra de Dios, tú fortaleces tu fe. Tus convicciones se hacen firmes.
El propósito divino para el cual cada uno de nosotros fue llamado es ¿para qué? Romanos 8, 29, 30. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Qué maravilloso y sublime es el compromiso al cual Dios nos ha llamado. Ser el resplandor de la gloria de Cristo. Cuando tú te paras en un espejo, ¿qué ves? ¿Puedes ver al viejo yo o te deleitas en ver cómo Dios ha transformado tu vida día con día? Hermanos, esto es un privilegio que no muchos poseen y que los que lo poseemos deberíamos atesorarlo más que cualquier cosa. El privilegio de ser cristiano es un privilegio mucho más alto que cualquier posición que puedas alcanzar en este mundo. Un comentarista dice de este texto: no solo meditaré en tus estatutos, sino que los haré con regocijo. Y bueno será probar la sinceridad de nuestra obediencia, remontándose a su fuente, la realidad de nuestro amor por el gozo de los deberes asignados. ¿Tú sientes esa alegría, ese gozo al ser confrontado con la palabra de Dios y al ser instruido por ella? ¿O sientes esa pesadez de que, ay, otra vez? Qué maravilloso es vivir para nuestro Dios. Qué maravilloso es vivir para nuestro Dios. Y qué maravilloso es que Él haya tenido tanta misericordia que nos dejó su palabra escrita para que meditemos en ella, para que podamos ver qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que Él pide, qué es lo que Él desea de nosotros. Y no es porque Dios necesite que tú y yo hagamos esas cosas. Él está sentado en su trono. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el Señor. Él sigue siendo el Rey de Reyes. Los que necesitamos esa transformación somos tú y yo. Él no está mendigando como muchos piensan que tú cambies. Él se lo ordena. Allá tú, si no quieres prestar atención. Él solo pide, porque Él es el dueño de todo. Y Él puede hacer lo que quiera con cada uno de nosotros, pero Él ha querido mostrarnos misericordia. Y por eso es que hoy tienes esa Biblia en las manos, para que puedas comprender qué es lo que Él le agrada. Para que puedas comprender que el propósito al cual te ha llamado es mucho más grande y sublime de lo que nosotros pensamos. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado porque tendemos a engañarnos nosotros mismos. El ser humano es una criatura tan pecaminosa, tan corrupta, que se engaña a sí mismo. Podemos creer que hoy estamos firmes, pero sin embargo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12 que el que crea estar firme tenga cuidado, no sea que caiga. Es importante que el Señor Jesucristo a sus apóstoles les dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y hermanos, muchos leen este texto y creen que es una excusa para pecar. Lo que aquí se nos está diciendo es que tengamos cuidado porque nosotros somos malos.
Que velemos, que estemos atentos a cómo somos por dentro. Hermanos, yo no sé si a ustedes les pasa, pero al leer la Biblia yo no me siento más santo, sino sé que mis concupiscencias, sé que mis emociones, sé que mis deseos no van conforme a la palabra de Dios y me siento peor. Y eso es lo que me hace ver a mi divino Redentor. Eso es lo que me hace clamar a Cristo. Eso es lo que me lleva a suplicarle que por favor no permita que me desvíe de sus mandamientos. Que por favor tenga misericordia y me ayude a perseverar hasta el fin. ¿Sabes por qué muchos de nosotros nos sentimos muy tranquilos y con la conciencia tranquila? Porque no conocemos su palabra. ¿Saben quién es el que ama más? Al que mucho se le perdona. Pero tú y yo no vamos a comprender cuánto se nos ha perdonado si no meditamos en las excelencias de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros estamos en una guerra espiritual, en donde Dios nos dice que nos forremos con toda la armadura de Dios. Efesios 6, 10 al 18 dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Aquí no te está diciendo que te puedes dar unas vacaciones ya. El creyente está en una guerra constante. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. En todo, tomando el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, esto es meditación, oración, aplicación. La vida del creyente no es fácil. Esto no es de andar en victoria y en victoria, como muchos piensan. Debes estar armado con convicciones firmes en la palabra de Dios para después también, como lo dice Pablo, orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que proclamando hable con denuedo como debo de hablar. Para tú compartir las bienaventuranzas de la palabra de Dios, tienes que estar lleno de ella. Tienes que tener convicciones firmes en ella. Hermano, ¿cómo yo le voy a decir a un hermano que tenga fe en el Señor si él me mira dudar cada vez que viene la prueba a mi vida? ¿Cómo le voy a decir yo a un hermano que él tenga el carácter de Cristo cuando él en mí no puede verlo? Y es por eso que la Escritura es tan sabia, que me dice: puestos los ojos en Jesús, que es el único. Puestos los ojos en Cristo. Debemos estar orando, hermanos, por todos nosotros y por todos aquellos que se llaman cristianos y que proclaman con veracidad el mensaje del evangelio. Hermano, y hay algo interesante en el texto de Efesios que acabo de leer. En la armadura de Dios no hay un revestimiento que proteja la espalda. Cuando tú miras una armadura del tiempo de antes, solo era el pectoral. Eso quiere decir que el cristiano no huye del enfrentamiento, sino que sigue avanzando en esta lucha. Hebreos 10:39 dice: nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma.
Nosotros deberíamos de ser creyentes firmes en convicciones fuertes cimentadas en la palabra de Dios para no retroceder para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Lo cantamos aquí: firmes y adelantes huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. Él es nuestro capitán, Él es el que nos guía, Él nos ha dado la victoria. Hermano, aférrate a la palabra de Dios y espera la victoria en Él. En esta lucha hay caídas y muchas veces hay derrotas. Pero tú mantente como Abraham, viendo al invisible. Él está sentado en su trono, y si Él te ha escogido para salvación, Él te sostendrá. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios sin Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ¿qué más queremos? Tenemos el sello de la garantía de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios que nos guía a vivir como Él anhela. Dice Lutero: esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y de hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Hermano, todo eso nosotros lo cantamos aquí. La pregunta es: ¿lo crees? Hermano, cada vez que tú pecas no estás demostrando desobediencia, estás mostrando incredulidad. Cada vez que tú no quieres vivir a la luz de la palabra de Dios, estás mostrando incredulidad. Cada vez que tú no te sometes a la voluntad de Dios, estás demostrando incredulidad. Porque si fuera verdaderamente la palabra de Dios para tu vida, ¿cómo la veríamos? La tendríamos que ver como la vio Cristo y orar para hacer la voluntad de su Padre. Ese es el deber de todo creyente. Oh, queridos hermanos, cuán bienaventurado es el hombre que vive comprometido y se deleita en la palabra de Dios. Cuán bienaventurado es aquel hombre que ha comprendido que en la palabra de Dios hay un panal de vida. Es más dulce que la miel. Y jóvenes, recuerden que el texto comienza con ustedes. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando su palabra. No desperdicien su juventud en cosas vanas. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas: no tengo en ellos placer. Proverbios 4:23 dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Hermanos, jóvenes, ustedes hoy tienen todo su vigor para servir a su Creador. ¿Por qué desperdiciar su vida en cosas vanas? Y con esto no estoy diciendo que no te prepares para la vida. Te estoy diciendo que tú puedes alcanzar todas las metas que tú quieras, pero si no alcanzaste el perdón de tu Salvador, no alcanzaste nada. Jóvenes queridos, desde este púlpito siempre se les va a exhortar a que vengan en arrepentimiento y fe a nuestro gran Dios y Salvador. Es un gozo poder servir a Cristo. Que ese corazón sucio y engañoso no te mate diciéndote que es una pesadez servir al Señor. Es lo más glorioso que puede pasar en tu vida. Si algo tiene provecho es servir a Cristo. Hermanos, nuestro Dios es tan grande, es tan misericordio y tan bondadoso, que Él, en lugar de darnos su justa ira, nos dio perdón. En lugar de mandarnos a una muerte eterna, nos dio vida eterna. Y nos ha sacado del deshonor para darnos honor y gloria. Esa es la bondad de nuestro Dios.
Y para ustedes jóvenes, eso es lo que Dios les puede dar si vienen a Él clamando el perdón en arrepentimiento y fe. Serás por Él un bienaventurado como el salmista. Le demos gracias a Dios porque tenemos su palabra. Cuán importante es la Biblia para el ser humano. Y qué triste es que todos no lo comprendan. Pero tú que lo has comprendido, que has entendido, persevera en ella, medita en ella. Porque pecar deliberadamente como pecar por ignorancia es lo mismo. El ignorante peca porque no sabe, pero no sabe porque no se disciplina para meditar en las cosas santas. Así que le damos gracias a Dios por ese privilegio tan grande que hoy tenemos de tener una iglesia que nos predica el Evangelio, nos predica a Cristo. Hermanos, qué bienaventurado es aquel que confía en su Señor. Lo acabamos de cantar. No pongamos nuestras confianzas en nosotros mismos ni en nuestros propios pensamientos. Siempre volteemos a ver a Cristo. Aferrémonos a ese Señor de gloria. Y que a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por este día que nos has dado.